Hoy tenemos el mensaje de Miguel, un padre de un niño de 10 años, que dice así: Hola, soy padre de un niño con TDAH y quería daros las gracias por el episodio que dedicasteis a este tema el año pasado. Me ayudó a entender mejor lo que le pasa a mi hijo y cómo puedo acompañarle. Gracias por hablar de estos temas con tanto cariño y rigor. Pues gracias a ti, Miguel. Nos alegramos de que Sin Cita Previa os ayude a entender mejor los trastornos o dificultades por las que pasan vuestros hijos. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a Sin Cita Previa, el podcast de Adeslas en el que hablamos con rigor científico, pero sin dejar de lado la cercanía de las cuestiones de salud más importantes de la infancia. Por si no me conocéis, yo soy pediatra, soy Gonzalo Oñoro, y a mi lado tengo a mi compañera, la también pediatra, Elena Blanco. ¿Cómo estás hoy, Elena? Hola, Gonzalo y queridos oyentes. Pues encantada de estar una semana más aquí al lado de los micrófonos y con todos los oyentes. Hoy tenemos por delante un tema muy interesante que pone la guinda a esta cuarta temporada de Sin Cita Previa, y es que vamos a hablar de las funciones ejecutivas, esas habilidades que tiene el cerebro ya desde que somos pequeños y que nos ayudan a planificar, organizar, controlar impulsos o resolver problemas. Y es que las funciones ejecutivas son fundamentales para el aprendizaje, para la vida social y para el desarrollo emocional de los niños. Y como todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, las podemos estimular desde que son muy pequeños. Pero antes de empezar, déjame que te haga esta pregunta. ¿Es bueno o malo poner límites a los niños? Pues establecer unos límites claros y congruentes a nuestros hijos es fundamental. A diferencia de lo que algunos padres piensan, no es un acto autoritario, es una forma de enseñar a los niños autocontrol, anticipación y respeto por las normas. Sin esos límites es muy probable que los niños se encuentren perdidos en su día a día y actúen según lo que su experiencia previa y sus ganas de hacer algo les diga, incurriendo en algunos actos que se alejan de lo que nosotros como adultos creemos que es lo que deberían hacer. Por el contrario, los límites les muestran el camino para que se sientan seguros al recorrerlo. Y qué tema tan bonito para cerrar esta cuarta temporada de Sin Cita Previa. Y hemos decidido hacer una cosa ligera que también aporte a todos esos episodios que ya tenemos sobre el neurodesarrollo. Y nos gustaba contaros a los oyentes qué es esto de las funciones ejecutivas. Ahora lo desarrollaremos más tranquilamente, pero seguro que todos educamos a nuestros hijos y ellos crecen dando por hecho, ¿no?, que van a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que son capaces de respetar las normas de tráfico o que saber que hay una cola y no te puedes colar o que tienes que meter en la mochila para ir al colegio o lo que te tienes que traer a casa, ¿no? Y todo esto se elabora a través de las funciones ejecutivas. Creemos que es interesante que los oyentes sepan de su existencia y dar una visión de esta parte del desarrollo de nuestros hijos. Además, hay algunas enfermedades, que hablaremos de ellas al final, en el que las funciones ejecutivas pues pueden estar no tan desarrolladas como en un niño neurotípico, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar estos trastornos. Claro, vamos a hablar de las funciones ejecutivas en general para que las conozcáis, y seguro que a lo mejor os está sonando muy raro el episodio de hoy, pero en cuanto empecemos a hablar de ellas os vais a centrar y vais a decir, sí, claro. Y luego al final hablaremos un poco de esos trastornos en las que las funciones ejecutivas pueden estar alteradas. Y si definimos, Elena, por dar una definición, ¿qué es esto de las funciones ejecutivas? ¿Tú cuál nos darías? Pues mira, esto de las funciones ejecutivas con este nombre tan técnico no es nada más allá que el conjunto de habilidades mentales que van a permitir que nos planifiquemos, organicemos, controlemos los impulsos, mantengamos la atención y seamos capaces de adaptarnos a situaciones que surgen por primera vez. Y esto se debe gracias al desarrollo en el lóbulo frontal, esa parte del cerebro que se encuentra en la parte delantera y es como el director de orquesta del cerebro, ¿no? Todas estas cosas nos van a permitir desarrollar nuestras actividades normales y son tan importantes que se van a iniciar desde la primera infancia, van madurando, pero no terminan de hacer hasta la adolescencia y la etapa de los adultos jóvenes. Efectivamente, claro, el cerebro, la gente puede pensar, sí, muevo un brazo, pero claro, tus funciones ejecutivas, cuando las estás utilizando para una tarea en concreto, tienen que decir, sí, este brazo lo muevo, pero el otro lo controlo, porque aunque yo tenga el impulso de cogerlo todo, a lo mejor no lo tengo que hacer, o sea, es como lo que controla todo. Es que las funciones ejecutivas son muy interesantes. Vamos a hablar un poco de las principales, ¿no? Que están, sí es verdad que luego están todas muy relacionadas entre sí y aislarlas función ejecutiva por función ejecutiva es imposible si lo analizamos desde el punto de vista de una acción, pero sí que de forma informativa pues pueden interés, ¿no? Por ejemplo, una de las primeras de ellas es lo que conocemos como memoria de trabajo.
que es la capacidad del cerebro para mantener temporalmente información en la mente y manipularla mientras realizamos una tarea. Es fundamental, por ejemplo, para seguir instrucciones, resolver problemas y tomar decisiones rápidas. En los niños, una memoria de trabajo adecuada les permite, por ejemplo, recordar que deben guardar el cuaderno, luego ponerse la chaqueta y llevar la mochila mientras caminan hacia la puerta del colegio sin olvidar ninguno de los pasos en los que lo hacen. Es como una mesa de trabajo mental, ¿no? Donde se colocan y reorganizan los datos que tenemos para llevar a hacer una acción al final. En ese momento. Por ejemplo, otra función ejecutiva, la segunda a la que vamos a hablar, es la inhibición, que es la capacidad de controlar los impulsos, resistir distracciones y de tener una acción automática para responder de una forma más adecuada a las situaciones que se nos plantean. Esta es una de las funciones ejecutivas más importantes porque permite al niño que se pare y piense antes de actuar. Por ejemplo, cuando un niño está en clase y ve un juguete en la mochila de un compañero y lo que le apetecería es cogerlo y sin preguntar y que se pusiera a jugar, ¿no? Pero esta inhibición pues le va a permitir que espera a que termine la clase y que con amabilidad se lo pida con permiso. De esa manera pues está utilizando la inhibición. Esta habilidad es clave para la autorregulación, el aprendizaje en grupo y la buena convivencia social. Sí, ¿no? Por eso siempre les decimos lo de piensa antes de actuar. Pues es por esto precisamente. Otra función ejecutiva, lo que conocemos como flexibilidad cognitiva, ¿no? Que es la capacidad de adaptarse a los cambios, pensar de forma diferente cuando algo no funciona y ver las cosas desde otro punto de vista. Es esencial para resolver problemas nuevos, manejar imprevistos y cambiar de estrategia sin frustrarse. Un ejemplo práctico sería cuando un niño está construyendo una torre con bloques y se le caen varias veces y vuelve a construirla y se le vuelve a caer y se le vuelve a caer. En lugar de enfadarse o rendirse, pues lo que tiene que hacer, si tiene desarrollada la flexibilidad cognitiva, es probar a colocar las piezas de una forma diferente o cambiar el diseño para poder construir esa torre que quería construir. Esta habilidad también le ayuda a tolerar cambios en la rutina, a aceptar nuevas normas y entender que los demás pueden pensar distinto, ¿no? Pues por ejemplo, si es verdad que con las rutinas, pues a lo mejor siempre que nos levantamos para ir al colegio, hacemos las cosas en orden, pero si un día, porque nos hemos levantado un poco más tarde, hay que saltarse algún paso, pues si el niño tiene desarrollada la flexibilidad cognitiva, pues lo va a aceptar y no va a haber ningún problema. El que no la tenga desarrollada, pues a lo mejor ahí es cuando entra en una rabieta, por ejemplo. Bueno, qué importantes, ya vamos aquí descubriendo qué es esto de las funciones ejecutivas y vamos con otra más allá, que es la toma de decisiones, que es la capacidad de evaluar diferentes opciones, anticipar las consecuencias de cada una de ellas y elegir la mejor alternativa según la situación que se plantea. Y en la infancia esta habilidad se va desarrollando poco a poco, ¿no? Un niño desde el principio no sabe qué es lo bueno para él, pero con el apoyo del entorno, pues los niños poco a poco van desarrollando esta función para que les ayude a tomar decisiones y también junto con la forma de pensar antes de actuar. Y un ejemplo de esto sería cuando un niño tiene tiempo libre y decide a qué prefiere jugar, a qué tipo de juego, o bien hace los deberes o dice voy a ayudar en casa. Y si valora qué es más importante en ese momento y elige la consecuencia de hacer una cosa u otra, pues está ejercitando su capacidad de tomar decisiones. Esta función ejecutiva es clave para fomentar la autonomía y la responsabilidad personal pues, de todas las cosas que tenemos que hacer. Al principio menos importantes y luego tan importantes como decir me levanto pronto para ir a trabajar o llego tarde, ¿no? O qué trabajo elijo dependiendo de cuál es mi estilo de vida, ¿no? Si quiero dedicar más tiempo al trabajo, dedicar más tiempo al ocio, ese tipo de cosas. Muy relacionado con esto también, otra función ejecutiva que es la planificación y la organización, que permiten al niño anticipar lo que necesita para realizar una tarea, establecer los pasos ordenados y llevar a cabo esos pasos con un objetivo en mente. Implica pensar antes de actuar otra vez, por eso decimos que están siempre muy relacionadas, y sobre todo distribuir recursos de tiempo, materiales, energía de forma eficaz. Por ejemplo, cuando un niño debe preparar su mochila para el día siguiente y recuerda que tiene educación física, pues debe buscar la ropa deportiva, luego mete el almuerzo y repasa mentalmente si lleva todo el material escolar. Ahí está poniendo en marcha su capacidad de planificar y organizar. Estas habilidades son claves para desarrollar también la autonomía y afrontar los retos académicos o cotidianos que tengamos en nuestro día a día. Y por último, la autorregulación emocional, que es la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, los pensamientos y los comportamientos para responder de forma adecuada a cada situación. Permite al niño que se calme cuando esté frustrado, que espere su turno y que le parezca bien, que se adapte a las normas o que pide ayuda cuando lo necesita. Por ejemplo, si un niño pierde un juego y en lugar de enfadarse o tirar las piezas, respira hondo y acepta el resultado y propone jugar otra vez, pues está usando su autorregulación. La otra opción es cogerse una rabieta y decir, pues no juego más, ¿no? Pues todos pensamos cuál es la opción o ya que no le va a permitir... Qué mal lo he pasado
habiendo perdido. Bueno, y que todos sabemos la opción buena que le va a permitir tener una relación sana con sus amigos y seguir divirtiéndose, pues seguramente sea la que mejor le permita autorregularse. Esto contiene muchísima información que el niño debe aprender y siempre es con el acompañamiento de un adulto, y esto evidentemente va a ser fundamental para una adecuada convivencia, el aprendizaje y el bienestar emocional de los niños y de los adultos. Sí que es verdad que la autorregulación emocional y la inhibición parecen lo mismo, pero no lo son, ¿vale? La autorregulación hablamos más a nivel emocional, mientras que la inhibición es algo más físico, lo de estate quieto, ¿vale? Así que son realmente, aunque pueden estar un poco relacionadas, funciones ejecutivas diferentes. ¿Y por qué son importantes en el neurodesarrollo? Porque un buen desarrollo de las funciones ejecutivas se han relacionado con un éxito académico adecuado, un buen desarrollo social, una buena autoestima y una salud mental en general adecuada. Además, permite establecer metas, tomar decisiones y resolver los problemas cotidianos cuando las usamos como tal, ¿no? Si tenemos un buen director de orquesta, lo normal es que la orquesta toque una buena música. Y si todo esto funciona de forma muy correcta, pues habremos desarrollado la capacidad de autonomía, de la buena toma de decisiones y de una buena adaptación en la vida adulta con todo lo que esto conlleva. Ahora vamos con el pediconsejo. No compares a tu hijo con otros. Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo. Algunos caminan antes, otros hablan después, y lo mismo ocurre con el control de impulsos, la atención o la organización. Comparar solo genera presión y no ayuda. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con 2 pediatras en casa. Y bueno, aquí la importancia, porque parece, ¿no?, que nacemos, nuestro cerebro está preparado para las funciones ejecutivas y el adulto y todos los que acompañan a los niños en el crecimiento, profesores, monitores, todo el mundo, pues nada, con un buen acompañamiento, ¡hala!, funciones ejecutivas buenas. Pero ¿cómo podemos fomentarlo los adultos para que los niños se desarrollen con toda la capacidad plena de sus funciones ejecutivas y tengan esta autonomía y buen funcionamiento en la edad adulta? Pues al final, como pasa en todo el neurodesarrollo, ofreciendo situaciones prácticas en las que el niño las ponga en marcha. Y normalmente todas suelen estar implicadas en alguna toma de decisiones, ¿no? Pues por ejemplo, a través del juego, los juegos de mesa con normas y turnos son geniales para desarrollar las funciones ejecutivas, ¿no? La inhibición, ahora me toca a mí, no, ahora le toca al otro, voy a esperar. He perdido. ¿No? He perdido. Entonces, inhibición porque espero el turno, regulación emocional porque he perdido, pero quiero seguir jugando otra partida, ¿no? También otro tipo de juegos, ¿no? Como los juegos simbólicos en los que hay roles o hay una simulación, una imaginación. Por ejemplo, las cocinitas. Claro, refieren planificación, porque si yo le quiero preparar un café a mi mamá que me está esperando y estamos jugando a las cocinitas, tengo que planificar que primero tengo que sacar la taza porque luego la voy a poner debajo del grifo imaginario, luego le voy a añadir la bolsita de té imaginaria y se la voy a llevar a mi mamá. Eso es planificación. O sea, y le puedo dar opciones. Claro. Y que todas las dos me parezcan bien. Claro. Y al revés, tú como adulto decirle, pues no lo sé, ¿cuál me dejas tú, cuál me recomiendas para que él tome la decisión de si te quiere ofrecer té o te quiere ofrecer café? Y en niños mayores, que lo tenemos aquí apuntado, Elena, a nosotros nos gustan mucho los escape room, ¿vale? Que son estos juegos que se hacen normalmente en casas o locales, en las que se plantea una ficción en la que te metes dentro de una habitación, que suele haber varias habitaciones, y tienes que resolver una serie de retos para poder salir de la habitación. Aquí, sobre todo, lo que se estimula mucho es lo que hemos dicho antes de la flexibilidad cognitiva, o lo que a ellos les gusta también llamar, lo que llamamos el pensamiento lateral, ¿no? Cómo solucionar situaciones a las que creemos que tienen una solución pero no la encontramos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar de forma diferente. Si tenéis hijos, yo creo que a partir de los 7, 8, 9 años se pueden ir, sobre todo también hay escape rooms pensados para niños que pueden entrar con los padres. Yo me parece que es una muy buena actividad para hacer en familia.
Y bueno, no solo se estimula esto a través del juego, sino, por ejemplo, en las aulas, los niños, sobre todo pequeñitos, pues ¿cómo lo estimulan? Pues a través de rutinas diarias y pequeños retos acorde con la edad, que también se pueden practicar en casa, como por ejemplo cosas de autocuidado. Pues llego a clase, me quito los zapatos y me pongo el babi, me abotono, me lavo los dientes, o yo solita sé que tengo que hacer pipí, limpiarme, bajar la taza del váter y lavarme las manos, preparar la ropa, todo completo, yo lo dejo dicho. Sí, me estaba riendo con lo de bajar la taza del váter, que obviamente ese es el objetivo, pero pues sí, pues eso se trabaja, bueno, eso evidentemente. Es todo. Preparar la ropa al día siguiente, o luego juegos que impliquen planificación. Ya Gonzalo antes ha contado alguno, ¿no? Jugar a las cocinitas, incluso recetas, una cosa detrás de otra, las diferentes preparaciones, o manualidades, o incluso conversaciones que podemos tener con los niños que inviten a pensar en diferentes soluciones, anticipar consecuencias. Bueno, pues si hacemos esto puede pasar esto, pero también podría pasar esto otro. ¿Tú qué crees que puedes hacer o qué te apetece, ¿no? Sí, todas estas cosas también estimulan. Esas conversaciones al final son, el niño te pregunta una cosa para que tú se la respondas, y en vez de respondérsela, quizás lo que hay que hacer es devolverle la pregunta con otra pregunta, ¿no? Muy a la gallega. ¿Y tú qué piensas aquí? ¿Y cómo podríamos hacer tal? Para que sea su cerebro el que vaya pues estimulándose y ejecutándolas. Y bueno, en el caso de que las funciones ejecutivas no se desarrollen, ya hemos dicho que es un desarrollo y una maduración que no se completa hasta la edad adulta, pero bueno, a partir de los 6-7 años ya se pueden ver algunas alteraciones que se pueden medir en diferentes funciones ejecutivas. Entonces, ¿cuándo podríamos sospechar que algo no va bien respecto a este tema? A ver, yo creo que aquí la pista, obviamente, cuando les contáis algo al pediatra, pues puede sospecharlo, pero normalmente aquí no suelen poner la pista los profesores de las escuelas infantiles, porque son los que más tiempo están con los niños y les están enseñando a pensar, por decirlo de alguna manera, y cuando ven que no avanzan en todas estas funciones ejecutivas que hemos mencionado, lo pues que es esperable para la edad. Lo que es esperable para la edad, y por tanto, como no tiene desarrollando las funciones ejecutivas, no es capaz, entre comillas, de aprender, ya digo, contenidos educativos, curriculares como tal, a la vez que los niños de su clase, son un poco los que nos van a poner en alerta, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar como adulto o como profesor de estos niños? Pues dificultades constantes en la concentración o en la atención para la edad que tiene el niño, incapacidad para seguir instrucciones sencillas, ¿no? El típico niño que, pues imagínate, en la etapa de 4, 5, 6 años, que es cuando más o menos empiezan a aprender a atarse los cordones, y entonces, bueno, al principio cuesta tal, no sé cuánto, pero hay un niño que es incapaz de atarse los cordones, pero porque no es capaz de organizarse a la hora de cómo me pongo la zapatilla, aprieto el cordón, luego hago el lazo, mientras los niños de su clase pues ya han aprendido. A lo mejor no es un déficit manual de que el niño no pueda, sino de seguir esas instrucciones, ¿no? Lo que tú decías, llego a clase, me pongo cuelgo la mochila, pongo el babi, y nunca lo hace como se debería hacer. Comportamientos muy impulsivos y de forma muy frecuentes, ¿no? Cuando falta esa inhibición o esa autorregulación emocional que decíamos, con baja tolerancia a la frustración o retrasos en la adquisición de autonomía, que son niños que, siendo muy mayores, 6, 7, 8 años, lo que tú has dicho, todavía haya que ayudarles mucho en el autocuidado que debería hacerse para esa edad. Y por poner ejemplos en forma de trastornos del neurodesarrollo donde están alteradas estas funciones ejecutivas, pues la que más os sonará a los oyentes es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que es verdad que tiene dos caras, los que son hiperactivos y los que tienen más déficit de atención, pero en ellos pues se ven alterados unas más y otras menos estas funciones ejecutivas. Por ejemplo, la inhibición en aquellos que son hiperactivos, pues son muy, muy impulsivos, están interrumpiendo constantemente la clase, las conversaciones, no paran de moverse. La memoria de trabajo, pues se organizan y se planifican mal, son muy olvidadizos, son muy descuidados, planifican poco, y estos más también cumplen estas características los que tienen más déficit de atención. También el trastorno del espectro autista puede tener alteradas estas funciones ejecutivas, sobre todo en cuanto a la flexibilidad cognitiva y a la organización de procesos. Son niños que les cuesta mucho el cambio de las rutinas, precisan que se lo expliquemos previamente, tienen problemas a la hora de organizar, por ejemplo, los movimientos, o también muchas veces tienen déficit de atención o hiperactividad. Son niños que planifican, se dan golpes de forma frecuente porque no planifican bien ahora me tengo que bajar por aquí y ahora subir. El pues movimiento en el espacio. Eso, ¿no? Es. Y bueno, esto también. Y luego, en el caso de que haya algún daño neurológico adquirido, por ejemplo, por
una lesión cerebral conocida o en el caso de algunas procesos que pueden alterar el neurodesarrollo, como es la prematuridad extrema, el consumo de tóxicos en el embarazo, pues todos estos se van traducidos en unas u otras alteraciones de las funciones ejecutivas que tiene como consecuencia pues trastornos en la evolución del neurodesarrollo y en el aprendizaje, ¿no? Son niños que tienen problemas a la hora de aprender en el colegio. Sí, ante estas señales de alarma que os hemos mencionado, cuando sospechamos que esos niños, la palabra sería un poco neurodivergentes, ¿no? Que no son neurotípicos, ¿no? Que no hacen lo normal que hacen sus compañeros de clase, pues lo que hay que hacer es un abordaje con una valoración por el neuropsicólogo si hay una sospecha significativa que realmente es importante, ¿no? Porque luego habría que plantear una intervención desde el punto de vista de la pedagogía, la terapia ocupacional o la psicología infantil tenemos este problema, no tenemos desarrollado o tan desarrollado estas funciones ejecutivas, pues vamos a intentar ya con una estimulación dirigida a ese niño en concreto cómo hacerlo, ¿no? Y también obviamente desde el apoyo desde casa y sobre todo en coordinación con el centro escolar. Y esto pues ya hemos dicho que es súper importante para que tengan una buena autonomía, autorregulación emocional y se sepan desenvolver en la vida adulta como las personas que han desarrollado estas funciones ejecutivas sin problemas a lo largo de la infancia. Y ahora, unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Las funciones ejecutivas son esenciales para que los niños puedan organizarse, controlar impulsos y adaptarse al mundo en el que viven. Se pueden estimular con juego, conversación, límites claros y experiencias diarias. En el caso de que observes muchas dificultades, pide ayuda. Hay estrategias que funcionan y acompañan el desarrollo. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya servido para entender mejor cómo funciona este director de orquesta del cerebro de vuestros hijos. Gracias por estar aquí una semana más, como siempre, y gracias también a Deslas por apoyar la divulgación científica como mejor herramienta de la prevención de salud. Con este episodio cerramos la 4ª temporada de Sin Cita Previa y si todo va bien, estaremos de vuelta dentro de unas semanas. Hasta entonces, disfrutad del merecido descanso. Hasta pronto. Adiós.